Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Gerson San Martín y les doy la más cordial bienvenida a una nueva cápsula de reflexión en torno a las 5 solas de la Reforma Protestante. En las cápsulas anteriores hablamos sobre la sola Escritura, entendiendo que solamente la Biblia es la palabra de Dios y contiene todo lo necesario para poder conocerle, y todo lo que creemos y afirmamos y confesamos debe estar basado en las Escrituras. También hablamos sobre solo Cristo, entendiendo de que solamente los méritos de Cristo son más que suficientes para que podamos ser considerados justos ante Dios. También hablamos sobre la sola gracia, entendiendo de que Dios se relaciona con nosotros a través de la gracia. Dios no mira mérito alguno en nosotros para poder amarnos y aceptarnos. Solamente por gracia somos aceptos ante Dios. Y el día de hoy quiero que reflexionemos en torno a la cuarta sola fe. Y para comenzar quisiera recordar un poco cómo era el contexto de la época en la cual Martín Lutero decide intentar reformar la iglesia. Martín tenía un dilema. Él no podía conciliar esta idea de que Dios es justo, Dios es santo y que en Él no hay pecado, y que a la vez Dios se relaciona con el hombre. Y el hombre es pecador, el hombre falla, el hombre día a día peca y se aleja del Señor. Entonces Lutero no podía comprender cómo él podía ser amado por Dios, si él era un pecador y su justicia estaba lejos de la justicia de Dios. En aquella época la iglesia afirmaba que el ser humano, a través del pago por indulgencias, podía librarse de la muerte eterna, podía librarse del purgatorio, por ejemplo. Si tú pagabas, tenías acceso a la salvación. Y Lutero entendía de que la Biblia no enseñaba esto, sino por el contrario. Y esto fue lo maravilloso del Evangelio, que Lutero, entendiendo las Escrituras, se da cuenta de que el hombre realmente es justificado por la fe. Justificado por la fe, sin obras. Y eso trajo sin duda tranquilidad y paz para la vida de Lutero. Hoy quiero reflexionar en torno a la fe, para entender de que nosotros recibimos esta salvación a través de la fe. Y para reflexionar quiero que leamos un texto que está en Hebreos capítulo 11, del versículo 1 al 3. Como ustedes ya sabrán, leeré la versión de la Biblia de las Américas. Dice así: Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo, para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe, Sara misma recibió fuerzas para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Por lo cual, también nació de uno, y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
La Biblia es clara al mencionarnos que el justo vivirá por la fe, como lo dice Habacuc y como también lo recuerda Pablo en Romanos. Y sin duda esta es una gran verdad, que el cristiano vive por la fe. Vivimos creyendo que Dios ha provisto todo lo suficiente para que nosotros podamos ser salvos. Tenemos fe en Jesucristo, tenemos fe en sus méritos, en su obra, en su obediencia. Nuestra fe está basada en la obra de Cristo en la cruz, sabiendo de que Él resucitó, que Él venció la muerte, y nosotros por fe le aceptamos y vivimos conforme a esa esperanza, no en torno a lo que nosotros podamos hacer, no creyendo que nuestra justicia va a poder cumplir con los estándares de Dios, sino por el contrario, nuestra fe está basada en que somos incapaces de cumplir con la ley del Señor. Somos incapaces de ser obedientes al 100% al Señor. Pero nuestra fe está en que Cristo ya fue obediente y que Él cumplió con todo lo que Dios demandaba. Y por fe nosotros recibimos esas obras y son contadas como justas para nosotros. Somos justificados por la fe. Y esta verdad no solamente se revela en el Nuevo Testamento. Muchas veces afirmamos que la gracia, la fe, se revela en el Nuevo Testamento y que en el Antiguo Testamento la gente era salva por las obras. Y la verdad es que el texto que acabamos de leer nos muestra que los santos del Antiguo Testamento, aquellos hijos de Dios del Antiguo Testamento, vivían por la fe. Ellos creyeron y aceptaron por fe la promesa del Señor. No sé si usted recuerda que en Génesis capítulo 3, Dios hace una promesa de redención a Adán y Eva. Cuando ellos pecan, cuando ellos estaban desnudos ante Dios, Dios les promete que iba a venir un redentor, uno de la simiente de la mujer que aplastaría a la serpiente. Y esa promesa es Cristo. Y toda la teología bíblica, todo el desarrollo de la historia bíblica gira en torno a esa promesa. Por lo tanto, todos los personajes del Antiguo Testamento vivieron por la fe. Y como dice el autor de Hebreos, creyeron sin haber visto quizás la consumación, que fue la venida de Cristo. Pero sí creyeron en Él. Y por creer, su fe fue considerada. Y fueron justificados ante Dios. Nosotros que ya vemos la cruz desde el futuro, ya podemos ver hacia el pasado y entender lo que Cristo ya hizo. Ellos miraban hacia el futuro sin poder entender quizás cómo era la justificación en Cristo, pero vivieron por la fe, anhelando ese redentor futuro prometido, y fueron justificados por la fe, así como Abraham, que le creyó a Dios y fue considerado como justo. Nosotros también, que vemos hacia la cruz y vemos la obra de Cristo y por fe la aceptamos y somos considerados justos. Así que hermanos, les invito a que podamos orar para agradecer a Dios por esta reflexión. Gracias Señor por tu palabra, gracias por tu amor, por todo lo que tú nos das. Gracias por poder comprender que somos justificados por la fe. Gracias por este maravilloso don que no es de nosotros, sino que proviene de ti, Señor. Gracias por amarnos y por hacernos entender de que nuestra justicia no está en lo que nosotros podamos hacer. Nuestra justicia está en lo que ya Cristo hizo. Gracias, Señor, porque cargaste nuestras culpas allá en la cruz. Gracias, Señor, porque nuestra vida tiene un sentido. Y ahora podemos alabarte y disfrutar de una vida contigo, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das y por habernos amado, sin haber visto algún mérito o alguna cualidad de nosotros. Te damos gracias por todo esto. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, que el Señor les bendiga y ya estamos casi terminando esta serie de cápsulas en torno a las 5 solas. Así que les invito a estar atentos. Queda la última sola. Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. Así que les invitamos a estar nuevamente atentos a nuestras redes sociales para que puedan también compartir y disfrutar de este último video. Así que hermanos, les mando un abrazo a la distancia y que el Señor les bendiga.